Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Adrián Calvo Mateos, alumno del segundo curso del ciclo de grado superior de mantenimiento electrónico, y os voy a presentar mi proyecto de final de grado, que es un medidor de CO2 portátil. Aquí os haré una pequeña introducción de por qué he decidido hacer este proyecto, por qué los componentes que he utilizado, luego la implementación práctica de cómo desde cero he elaborado la placa para luego integrarlo en una carcasa con impresión en 3D, el presupuesto que he llegado a tener al comprar todos los componentes y unas pequeñas conclusiones o posibles mejoras. Bueno, ¿por qué he decidido hacer este proyecto? Como actualmente estamos todavía en la época del COVID-19, pues todavía no es muy recomendable estar en reuniones de varias personas en una misma aula sin ventilación, ya que el virus se transmite más fácilmente cuando no hay una ventilación adecuada. ¿Cómo se mide esto? Se mide a través de el CO2 que transpiramos los seres humanos a la hora de metabolizar el aire. Los componentes que he utilizado son el Arduino Nano, que es como el cerebro, es un microcontrolador que nos permite compatibilizar el lenguaje C++ de Arduino, que es con el lenguaje Arduino podemos tanto configurar el hardware que nosotros queramos, sensores periféricos a través de entradas o salidas digitales, tanto digitales o analógicas, pero mediante código. El sensor de CO2 que he utilizado ha sido el MQ135. Al principio había utilizado un sensor más caro, era el sensor NEDIR MHZ19, pero por problemas de fiabilidad en las mediciones y porque no había demasiada documentación sobre cómo utilizar este sensor, pues descarté la idea también por falta del tiempo, ya que los problemas me dieron casi al final del proyecto. Como he dicho antes, el MQ135 es un medidor de calidad del aire, mide distintos gases como el benceno, el CO2, que es el que vamos a utilizar, el monóxido de carbono, entre otros. Luego voy a utilizar el TM1637, que es un módulo que viene con una pantalla de 4 dígitos de 7 segmentos y con un pequeño driver que es capaz de controlar ese display, para ahorrarnos las conexiones, por así decirlo. En vez de utilizar por cada segmento y los 4 dígitos, solo utilizamos dos tipos de 4 terminales, una de señal de reloj y otra de envío de datos, más luego las dos de alimentación. El DMQ135 tiene también 4 patillas, 2 de alimentación de VCC y masa. Todos los componentes que he utilizado van a estar, rondan los 5 voltios de funcionamiento. Y también este tiene dos patillas, uno para valores analógicos y otro para valores digitales. El digitales te da presencia si tiene de un gas o no, y los analógicos puedes con esa patilla pues medir qué cantidad de gas hay en un ambiente. Luego he utilizado el el módulo DS3231, que es un Real Time Clock, un reloj en tiempo real, y una pantalla LCD de 20 columnas por 4 filas. Particularidades: que utilizan un protocolo I2C, que nos ahorra mucho las conexiones, ya que es un protocolo de 2 hilos, de maestro-esclavo. Así ahorramos las comunicaciones, ya que si necesita el funcionamiento uno, pues uno es el maestro y otro es el esclavo, y se van turnando en las conexiones. Luego el DHT11
es un medidor, es un sensor que mide la temperatura y la humedad de un ambiente, es un sensor de un único hilo y también ayudándonos así en la conectividad de lo que es del propio proyecto. La implementación, he utilizado 3 tipos de software. Arduino, que para compilar, programar y subir el código a la placa Arduino Nano, KiCad para crear los diferentes esquemas tanto el esquema electrónico como el diseño de PCBs, y el Tinkercad para el diseño en 3D de la carcasa protectora. Este es un pequeño esquema electrónico, vamos. El problema, que el KiCad viene con unas librerías por defecto. Muchas de esas librerías hay a lo mejor en algún componente que no aparece. Yo he tenido que crear desde cero las simbologías de esos componentes, como el del LCD, el DSM también, el TM1637 y el MQ135. Para el DHT11 solo con descargarla de internet, ya que puedes encontrarlas, los demás no. Luego el siguiente paso, tras crear el esquema y las conexiones, es implementarlo en una pequeña placa protoboard para comprobar si realmente esos módulos y componentes funcionan. Se hace mediante la placa protoboard, que es una placa que viene con conexiones internamente tanto en líneas como en líneas verticales como horizontales, y unos pequeños cables o jumpers que ayudan así a la conexión de todos los componentes en la placa. Ya después bueno, a la vez de que he ido implementándolo en la protoboard, he tenido que ir programando para comprobar que realmente los módulos funcionasen. Lo que hay que tener claro de programar en Arduino es que hay que incluir las librerías de todos los componentes, definir, en este caso lo he hecho así, se podría hacer mediante variables, pero aquí definimos constantes de los pines digitales que vamos a utilizar, 2 para el TM1637, luego para el RGB, para el DHT11, el buzzer, que es un pequeño altavoz, y el MQ135. Luego creamos unos objetos que utilizarán las variables definidas aquí, y luego creamos las variables ya propiamente dichas. Unas van a ser utilizadas para el RTC, otros para el DHT11, y luego se caracteriza Arduino por tener una estructura de void setup y void loop. Void setup se inicializa solo una vez, por lo que aquí pondremos todas las funciones que queremos que se inicien una vez, y luego para no sobrecargar el void loop, lo que he hecho ha sido ir creando varias funciones, como el void RTC, que esta será para que muestre todos la fecha, bueno, que nos haga un registro de la fecha y la hora para mostrarlo después en el LCD. Problema, que en los dígitos menores de 10 no aparece el 0, por lo que he tenido que añadirlo previamente con un if, con unas condiciones. Luego creamos diferentes funciones para el funcionamiento y lectura de los DHT11, luego otra para el CO2, y por último para un pequeño umbral mediante un RGB que lo he hecho así en plan. Si sobrepasa a ver, el aire no está cargado, es en plan valores como en el exterior en una habitación, si no sobrepasa de 450. Si sobrepasa es que el aire está contaminado, hay presencia de CO2 y necesitaríamos de ventilar un poco el área. Si supera ya de los 800, que ya son niveles peligrosos para oficinas, pues necesitaríamos nos avisaría mediante un buzzer y nos mostraría en el diodo rojo
que el aire está muy contaminado y necesitamos ventilar. Luego, para crearla, ya después de que comprobamos que la protobar funciona correctamente, el siguiente paso es crear la PCB, o la placa en circuito impreso de cobre. Primero necesitaríamos diseñar el esquema PCB, en este caso es de doble cara, por lo que va a haber una cara superior e inferior con pistas de conectividad. Cuando ya tengamos todas las conexiones hechas, el siguiente paso es imprimirlo a un papel vegetal mediante una impresora láser. Esto nos permite que a la hora del revelado las partes negras no va a influir no va a pasar la luz ultravioleta de la insolación, grabándose en la película fotosensible de la placa las placas que tienen doble cara. Lo malo que es que hay que hacer dos copias en papel fotolito, hay que luego unirlas y tener cuidado de que coinciden los pads en las dos caras. Luego, tras insolarlo, lo pasaremos a una cuba con atacado que tendrá color férrico, que cuanto más caliente, más rápido ataca. El resultado nos quedaría una placa con el diseño ya totalmente grabado en las dos caras en la placa. Y luego, por último, el siguiente paso ha sido, aquí ya os muestro cómo es el acabado final, pero sería perforar e insertar todos los elementos y componentes en la placa. Luego se soldará mediante estaño y un cautín o un estañador. Y por último, realicé mediante Tinkercad, que es una herramienta web que nos permite diseñar fácilmente cualquier estructura o pieza que queramos. El resultado nos quedaría, tras la impresión, son piezas, al ser piezas bastante largas, durarían bastante, pero nos quedarían unas piezas bastante duraderas y lo único que la placa, por falta de tiempo, no diseñé una tapa con los orificios, por lo que tuve que estar cortando y quemando el plástico para que pudiese entrar los componentes. El presupuesto utilizado ha sido es un poco caro, para mi parecer. Yo pensé que iba a ser algo más barato, pero es que es por culpa porque compré en Amazon. En Amazon inflan mucho los precios, pero tiene la ventaja de que te llegan a los 2 días. Conclusiones. Yo pensé que este proyecto no me iba a ocurrir, que algún fallo me pudiese aparecer, pero no pensé que me hubiese dado tantos problemas. También no ha ayudado, pensé que sí, el horario de las prácticas FCT, pensando que a lo mejor un turno de mañana de 6 a 2, que te ibas a tener todo el tiempo después para hacer el proyecto por las tardes, pero el cansancio te hace mella y muchos días, aunque yo lo he hecho por las tardes, aún 2 horas, no ayudaba mucho el estar haciendo las FCTs por las tardes, digo por las mañanas. Así que, aun con todos los problemas, quiero decir que no dudaría en volver a hacer este proyecto y que ha sido una experiencia bastante agradable y que que no dudaría en volverlo a repetir. Gracias por su atención. Sí. Cuando encendemos tiene una batería de 4 pilas de 1,5 de AA. Cuando encendemos nos mostrará en el display LCD tanto la fecha y la hora. El sensor necesita de precalentamiento, por lo que unos 10-20 segundos necesita para calentarse y medir las... Luego, las partículas por millón del CO2 se mostrarían en el display LCD, digo el display de 4 segmentos, y eso es que el aire está sobrecargado. Y esto es un pequeño
botón para reiniciar la placa por si hay algún problema de subida o bloqueo de las mediciones. El sensor de HT11 estaría por aquí, que nos mostraría tanto la temperatura y la humedad. Y esto sería el modelo final. Es una versión todavía que no acabada, porque en posibles mejoras futuras sí que me gustaría añadir bastantes funcionalidades, como una placa SP266 que mediante conexión Wi-Fi podía subir los datos de la humedad y del CO2 a internet, una página web. También conectarlo a varios módulos RD que activen o desactiven por temporalizadores a la conexión, porque podríamos utilizar el DS3231 pues, para que a tal hora o pasado un umbral active la ventilación o cualquier alarma en plan por si necesitamos de ventilar el área. ¿El cable es para recargarla o El cable es para subir se podría quitar y poner, pero es para subir el código por si no lo necesitamos. Ya que, y las pilas las recargan? sí, están por aquí, así que sí. No es el modelo finalmente, no es un modelo acabado, pero por lo menos hace la función de proteger.